Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a hablar de alguien que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Si ya habrán visto el título, vamos a sumergirnos en el fascinante y, como dice el título, cambio radical de Can Yaman. Y no solo eso, porque vamos a analizar a fondo su nuevo look y lo que esto podría significar para su carrera y su imagen pública. Si son fanáticos de Can Yaman o simplemente les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y las transformaciones sorprendentes, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido increíble cada semana y no querrán quedarse fuera. Bueno, ¿por dónde empezamos con Can Yaman? Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento actoral y, por supuesto, con esa melena que muchos de nosotros recordamos y admiramos. Sin embargo, en las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación han estado literalmente en llamas por un cambio drástico en su apariencia. Estamos hablando de un antes y un después que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros preguntándose las razones detrás de esta metamorfosis. De repente el galán de telenovelas que conocíamos ha dado paso a una versión que, para muchos, es irreconocible. Y es que no se trata de un simple corte de pelo o un nuevo color, sino de una transformación mucho más profunda, que abarca desde el cabello hasta, posiblemente, su estilo e incluso su actitud. Primero analicemos el cambio físico más evidente: su cabello. Si bien en sus papeles más icónicos lo vimos con una melena abundante y a menudo despeinada, ese look que le daba ese aire rebelde pero encantador, ahora hemos visto a Can Yaman con un estilo completamente diferente. ¿Se han dado cuenta? Ha optado por un corte mucho más corto, más definido, y en algunas imágenes, incluso parece haber experimentado con tonos o texturas distintas. Este cambio capilar por sí solo ya es un statement, una declaración de intenciones. El cabello largo para muchos hombres es un símbolo de juventud, de un estilo más relajado. Al optar por un corte más corto y pulido, está Can Yaman mandando un mensaje de madurez. De una nueva etapa profesional. O quizás simplemente está explorando nuevas facetas de su personalidad. Más allá del cabello, también hemos notado otras sutiles pero significativas variaciones en su imagen. Su barba, por ejemplo, a veces luce más corta y cuidada, otras veces ha desaparecido por completo, revelando un rostro que, si bien sigue siendo el de Can Yaman, tiene contornos y expresiones diferentes. También hemos visto un cambio en su forma de vestir. Si antes solía apostar por looks más casuales, deportivos, o incluso con un toque bohemio, ahora parece inclinarse hacia un estilo más sobrio, elegante, incluso diría yo, más sofisticado. Piensen en los trajes bien cortados, las camisas impecables, los colores neutros. ¿Es esto una estrategia de marketing? ¿Una preparación para un nuevo tipo de papel o proyecto que requiera una imagen más adulta y seria? O tal vez simplemente ha evolucionado su gusto personal y se siente más cómodo y seguro con esta nueva estética. La pregunta del millón, claro está, es ¿por qué este cambio radical ahora? Can Yaman no es un actor que se quede quieto. Lo sabemos, siempre está trabajando, siempre explorando nuevos horizontes. Ha tenido un éxito arrollador en Turquía, y luego su fama se disparó internacionalmente con series como Erkenci y Dolunay. Ha trabajado en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad. Sin embargo, un cambio tan drástico en su imagen a menudo coincide con momentos clave en la carrera de un artista. ¿Podría estar preparándose para un papel que requiera una apariencia completamente diferente? Tal vez un personaje histórico, o uno más oscuro y complejo que requiera una imagen menos romántica y más intensa. Piensen en otros actores que han pasado por transformaciones similares para roles específicos. Christian Bale es un ejemplo clásico con sus drásticos cambios de peso y apariencia para papeles como el de El Maquinista o Batman. Si bien no estoy sugiriendo que Can Yaman esté llegando a esos extremos, sí es cierto que para ciertos roles, un cambio físico es fundamental para la inmersión del actor en el personaje. ¿Podríamos estar ante un proyecto de Hollywood de gran envergadura? ¿Un papel que lo desafíe a salir de su zona de confort como el galán romántico? La especulación está a la orden del día, y es natural, porque este cambio nos invita a imaginar un futuro emocionante para su carrera.
Otra posible explicación podría ser una evolución personal. A veces, los cambios físicos son un reflejo de un proceso interno. Quizás Can Yaman está en un momento de su vida en el que siente la necesidad de reinventarse, de dejar atrás ciertas facetas y abrazar otras nuevas. La presión de la fama, los constantes flashes de las cámaras, las expectativas del público, todo eso puede llevar a una persona a buscar una forma de reconectar consigo misma, de redefinir su identidad. Un nuevo look puede ser una manera poderosa de afirmar esa nueva identidad. Es como decir, esto soy ahora, y estoy emocionado por lo que viene. Y la verdad es que independientemente de la razón, hay algo liberador y audaz en esta transformación. Personalmente me gusta ver a los artistas atreverse a salir de su zona de confort, a experimentar y a mostrar diferentes facetas de sí mismos. Can Yaman siempre ha tenido una presencia magnética, pero este nuevo look le añade una capa de intriga, de misterio. Ya no es solo el chico guapo que nos enamoró en la pantalla, ahora es un hombre que se está transformando, que está creciendo y que está dispuesto a desafiar las percepciones. Y eso, para mí, es mucho más interesante. Es un signo de que está comprometido con su arte y con su desarrollo como profesional. Además, este cambio también puede ser una estrategia para captar la atención de un público diferente o para consolidar su presencia en mercados más maduros. Si bien su popularidad en América Latina y Europa con las telenovelas es innegable, la industria del cine y las series de televisión en otros mercados, como el estadounidense o el europeo, a veces busca actores con una imagen más versátil, que puedan interpretar una gama más amplia de personajes. Este nuevo look podría ser un guiño a esas oportunidades. ¿Y cómo ha reaccionado el público? Pues, como era de esperar, dividido. Hay quienes lo aman y lo encuentran aún más atractivo, destacando su madurez y sofisticación. Dicen que se ve más imponente, más interesante. Otros, sin embargo, extrañan al Can Yaman de antes, a ese ídolo juvenil con su melena característica. Es un fenómeno común cuando un artista cambia drásticamente su apariencia. La gente se acostumbra a una imagen y se apega a ella. Pero en mi opinión, la reacción más interesante es la de aquellos que están intrigados y expectantes, los que ven este cambio como una oportunidad para ver a Can Yaman en roles totalmente nuevos y emocionantes. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es volátil y está en constante evolución. Los actores deben ser capaces de adaptarse y reinventarse para seguir siendo relevantes. Can Yaman ha demostrado ser un artista ambicioso y talentoso, y este cambio radical es una prueba más de su deseo de seguir creciendo y explorando. No solo se trata de un cambio de look, sino de una posible reinvención de su marca personal y profesional. A mí me parece que es un movimiento audaz y refrescante. Es fácil quedarse en la zona de confort, pero es mucho más valiente y gratificante salir de ella. Y Can Yaman, al parecer, está dispuesto a dar ese salto. Personalmente estoy deseando ver qué proyectos trae consigo este nuevo Can Yaman. Me da la impresión de que estamos ante el inicio de una nueva fase en su carrera, una fase que podría ser aún más exitosa y emocionante que la anterior. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Can Yaman ha protagonizado un cambio radical en su look, principalmente visible en su cabello y su estilo general. Este cambio ha desatado un sinfín de especulaciones sobre sus motivos, que van desde preparativos para nuevos e importantes roles hasta una evolución personal y profesional. Lo que sí es seguro es que este nuevo Can Yaman ha captado la atención de todos, generando opiniones diversas pero, sobre todo, una gran expectación por lo que vendrá. Personalmente creo que es un movimiento valiente que demuestra su compromiso con su carrera y su disposición a reinventarse. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del cambio de look de Can Yaman. Espero que les haya resultado interesante e intrigante y, por qué no, un poco inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta este nuevo Can Yaman? ¿Qué creen que motivó este cambio tan drástico? ¿Hay algún papel que les gustaría verle interpretar con esta nueva imagen? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o del mundo del espectáculo, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.